Mi padre me dio una bofetada cuando me negué a mantenerlo en mi casa. Qué patético eres, a ver cómo me sacas de aquí. Entonces le dije, sí, soy un patético y lo que quieras, pero papá, a mí nadie me golpea. Me llamo Juan, tengo 27 años y, hasta hace unos días, creía que mi vida iba por buen camino. No soy de los que presumen, pero cada centavo de la casa donde vivo lo gané con mi sudor. Trabajo en la construcción, levantando muros de concreto bajo el sol que quema la piel, y cada ladrillo de mi casa lleva mi esfuerzo, turnos dobles, fines de semana sacrificados, y años apretándome el cinturón para ahorrar. No heredé nada, no me saqué la lotería, no tuve un tío rico que me echara la mano. Todo lo que tengo lo construí yo. Mi casa no es un palacio, es una casita de 2 pisos con un garaje pequeño y un jardín que parece más tierra que pasto, pero es mía. O al menos lo era hasta que mi papá decidió que él era el rey del castillo. Ahora estoy aquí, escribiendo esto desde mi sofá, con la mejilla todavía ardiendo por la bofetada que me dio cuando le dije que no iba a seguir manteniéndolo. Todo empezó hace un par de años. Mi papá, Rubén, siempre ha sido un hombre duro. No de esos que te abrazan o te dicen que están orgullosos de ti. No, él es de los que te miran con cara de podrías hacerlo mejor aunque hayas dado todo. Crecí con sus críticas, no sirves para los números, Juan, eso no es trabajo de hombre, nunca vas a llegar a nada. Cuando era niño, esas palabras me dolían como puñaladas, pero con el tiempo aprendí a ignorarlas. O al menos eso creía. Mi mamá no está en la historia, no porque haya pasado algo dramático, sino porque simplemente hace años que no sé de ella, y mi papá nunca habla de eso. Creo que se fue cuando yo era pequeño, y él se encargó de criarme, aunque criar es una palabra generosa para lo que hizo. Digamos que me mantuvo vivo, pero siempre con la idea de que yo le debía algo por eso. Cuando cumplí 25, estaba viviendo en un departamentito chiquito que apenas me alcanzaba para pagar. Trabajaba en una obra de lunes a sábado, cargando blocks, mezclando cemento, sudando hasta quedar seco. No era una vida de lujo, pero estaba ahorrando para algo más grande. Soñaba con tener mi propia casa, un lugar donde pudiera descansar sin preocuparme por el casero o las goteras. Pero entonces mi papá apareció en mi puerta una noche, con una mochila vieja y una cara de perro mojado. No tengo a dónde ir, Juan, me dijo. Estoy en la calle, no me hagas esto. No explicó mucho, solo que había perdido su trabajo, nunca supe bien de qué trabajaba, siempre fue algo de negocios que nunca entendí, y que necesitaba un lugar donde quedarse. ¿Qué iba a hacer? Era mi papá. Aunque no fuera el padre del año, no podía dejarlo en la calle. Así que le dije que se quedara, pensando que sería algo temporal, un par de semanas, tal vez un mes. Pero no fue temporal. Se instaló como si el departamento fuera suyo. Dormía en el sofá, dejaba sus platos sucios en la mesa, y cada 2 por 3 me pedía dinero. Al principio eran cosas pequeñas, dame 50 pesos para cigarros, préstame 100 para una cerveza con los compás. Yo se los daba, no porque quisiera, sino porque me sentía mal de negarme. Era mi papá, ¿no? Pero luego empezó a pedir más. Necesito 500 para pagar una deuda, dame 200 para el camión. Cada vez que llegaba de la obra, agotado, con los brazos pesados y la ropa oliendo a polvo, él estaba ahí, con la mano extendida. No vas a ayudar a tu viejo, me decía, y yo, como tonto, sacaba la cartera. No sé si era culpa o costumbre, pero siempre cedía. Entonces di el gran paso, compré mi casa. No fue fácil. Pasé meses buscando, ahorrando hasta el último peso, yendo al banco a hacer todo el papeleo. Pero lo logré. Firmé las escrituras con una sonrisa que no me cabía en la cara. Era una casa modesta, de 2 pisos, con un garaje donde apenas cabe mi carro viejo y un jardín que parece un terreno baldío, pero era mía. La primera noche que dormí ahí, me quedé mirando el techo, pensando, lo hice. Esto es mío. Pensé que por fin tendría mi espacio, mi tranquilidad. Pero mi papá no me dejó disfrutar eso por mucho tiempo, aunque antes de irme a mi nueva casa le dije que se quedara en el departamento un mes más, mientras buscaba a dónde irse. Un día, apenas un mes después de mudarme, llegó con su mochila y la misma historia, no tengo dónde quedarme, Juan. No me dejes solo. Otra vez, esa maldita culpa me atrapó. No podía decirle que no. Así que se mudó conmigo,
y desde el primer día empezó a actuar como si la casa fuera suya. Cambiaba mis cosas de lugar, dejaba la tele encendida todo el día, invitaba a sus amigos a tomar en mi sala. Yo llegaba de la obra, con los pies destrozados, y encontraba vasos sucios, bolsas de papas fritas tiradas y el olor a licor impregnado en las paredes. Si decía algo, él se reía. «Relájate, muchacho. Esto es familia», decía, como si familia significara que yo pagara todo mientras él se la pasaba de fiesta. Al principio lo aguanté. Me decía a mí mismo que era temporal, que pronto se iba a estabilizar, que encontraría un trabajo o un lugar propio. Pero los meses pasaron, y nada cambió. Seguía pidiéndome dinero, cada vez más. «Necesito 1000 para un negocio, dame 300 para unas medicinas». Nunca vi las medicinas, y el negocio siempre era una excusa para ir al bar. Yo estaba hasta el cuello con los gastos de la casa, la luz, el agua, todo. Trabajaba turnos de 12 horas, a veces 14, y apenas me alcanzaba para mantenerme a flote. Pero mi papá no paraba. Cada semana era una nueva exigencia, y si me negaba, venía el drama. «Eres un egoísta», me gritaba. «Después de todo lo que hice por ti, ¿me tratas así?». Yo no sabía qué responder. ¿Qué había hecho por mí, además de gritarme de niño y hacerme sentir que nunca era suficiente? Las cosas se salieron de control un viernes. Llegué a casa con mi cheque de la quincena, muerto de cansancio pero contento porque por fin estaba al día con las deudas. Quería descansar, tal vez pedir unas hamburguesas y ver una película en paz. Pero mi papá estaba en la cocina, sentado con una botella de tequila a medio tomar, mirándome como si ya supiera lo que venía. «Necesito 800 pesos», dijo, sin saludar, sin nada. «¿Para qué?», pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. «Para unas cosas del bar. Debo unas rondas». Me quedé mirándolo, incrédulo. «¿800 pesos? ¿Para el bar?». Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque estaba harto. «¿En serio, papá? ¿800 pesos para tus borracheras? Yo me estoy rompiendo la espalda para pagar esta casa, ¿y tú quieres que te dé para eso?». Se puso de pie, con la cara roja de coraje. «¿Cómo me hablas, Juan? Soy tu padre. Me debes respeto». Su voz era como un trueno, pero esta vez no me achiqué. Estaba harto de sus chantajes, de sus exigencias, de que tratara mi casa como si fuera suya. «No te debo nada», le grité, sintiendo como la rabia me quemaba por dentro. «Esta casa es mía. Yo la pago, yo la mantengo, no tú. Si quieres dinero, busca un trabajo y lárgate de mi casa». No vi venir lo que pasó después. Su mano voló hacia mi cara, rápida como un rayo, y el golpe me hizo dar un paso atrás. La mejilla me ardía, y un zumbido me llenó los oídos. Me quedé helado, mirándolo mientras él me apuntaba con el dedo, con una sonrisa de desprecio. «Qué patético eres, a ver cómo me sacas de aquí, inútil», dijo, casi escupiendo las palabras. El tiempo se detuvo. Sentí la sangre subiéndome a la cabeza, el dolor en la cara, la humillación. Pero algo dentro de mí se rompió, o tal vez se encendió. Lo miré a los ojos, esos ojos fríos que siempre me hicieron sentir pequeño, y le dije: «Sí, soy un patético y lo que quieras, pero papá, a mí nadie me golpea». Mi voz temblaba, pero no de miedo, sino de una furia que no sabía que llevaba dentro. Él se rió, una risa cruel, como si mis palabras no valieran nada. «Inténtalo, muchacho. Esta casa es tan mía como tuya». Y se dio la vuelta, como si el asunto estuviera cerrado. Pero no estaba cerrado. No para mí. Ese golpe, esas palabras, fueron la gota que derramó el vaso. Me quedé parado en la cocina, con la mano en la mejilla, sintiendo el calor del golpe. Mi casa, mi refugio, el lugar por el que había trabajado tanto, se sentía como una jaula. Y mi papá, el hombre que se suponía debía apoyarme, era el carcelero. No podía seguir así. No iba a dejar que me tratara como su cajero automático, como su sirviente. Esa noche, mientras él dormía en el sillón con la tele encendida, me senté en mi cuarto, mirando los papeles de la casa. Las escrituras, el contrato del banco, todo estaba a mi nombre. Eso era mi arma. Él podía gritar lo que quisiera,
Pero legalmente, esa casa era mía. Durante los siguientes días, la tensión en la casa era insoportable. Mi papá actuaba como si nada hubiera pasado, paseándose por la sala con sus botellas de licor, dejando vasos sucios y bolsas de comida rápida tiradas por todos lados. Cada vez que me veía, me lanzaba una mirada de desafío, como diciendo, ¿y qué vas a hacer? Yo no decía nada, pero por dentro estaba planeando. No quería enfrentarlo directamente, no después de esa bofetada. Sabía que si lo hacía, las cosas podían ponerse feas. Así que decidí moverme a escondidas. Si él creía que podía seguir mangoneándome, estaba muy equivocado. El lunes por la mañana, mientras él estaba en el garaje hablando por teléfono con sus compás del bar, me encerré en el baño con mi celular. Mi corazón latía como tambor, pero ya no había vuelta atrás. Marqué a la policía, manteniendo la voz baja para que no me escuchara. Necesito ayuda, dije cuando contestaron. Un extraño entró en mi casa, y me golpeó porque no quise darle dinero, y ahora no quiere irse. La mujer al otro lado de la línea fue directa. ¿Tiene los documentos de la propiedad?, preguntó. Sí, tengo las escrituras, todo a mi nombre, respondí. Está bien, dijo. Mándenos la dirección y enviaremos una patrulla. Pero asegúrese de tener los papeles a la mano. Colgué con las manos temblando, pero no de miedo, sino de una mezcla de nervios y alivio. Por fin estaba haciendo algo. Guardé los papeles de la casa en mi mochila, asegurándome de que estuvieran listos. Luego me quedé en mi cuarto, mirando por la ventana, esperando. Cada minuto se sentía como una hora. Mi papá seguía en el garaje, riéndose fuerte, como si la vida fuera una fiesta. No tenía idea de lo que venía. Cerca de las 11 de la mañana, vi una patrulla estacionarse frente a la casa. 2 policías bajaron, uno alto con bigote y otro más joven, con cara seria. Mi corazón dio un brinco. Salí al garaje, tratando de actuar normal, pero mi papá me vio y frunció el ceño. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué hiciste?, preguntó, dejando el teléfono. No respondí. Los policías tocaron la puerta fuerte. «¡Abran la puerta!». «Es la policía», gritó el más alto. Mi papá se quedó congelado un segundo, y luego sus ojos se clavaron en mí, llenos de furia. «¿Llamaste a la policía?». «En serio, Juan», gruñó, dando un paso hacia mí. Antes de que pudiera acercarse, el policía joven abrió la puerta entreabierta y entró. «Cálmese, señor», dijo, levantando una mano. «Hemos recibido una denuncia. Esta casa está a nombre de Juan Ramírez, y él dice que usted está aquí sin permiso». Mi papá soltó una risa amarga, como si no pudiera creerlo. «Esta es mi casa. Soy su padre». «No me pueden sacar», gritó, señalándome. El policía mayor no se inmutó. «Señor, tenemos que ver los documentos. Si la casa no está a su nombre, no tiene derecho a estar aquí». Saqué las escrituras de mi mochila y se las pasé. El policía joven las revisó con cuidado, mientras mi papá seguía gritando. «Esto es una traición. Eres un traidor, Juan. Después de todo lo que hice por ti», y escupió, con la cara roja de coraje. Sus palabras me dolieron, pero no me dejaron tambalear. «Lo que hiciste fue golpearme, papá», dije, con la voz firme aunque el pecho me ardía. «Esta casa es mía. Yo la pagué, yo la mantengo. No tienes derecho a quedarte». El policía mayor terminó de revisar los papeles y asintió. «Todo está en orden. Señor, tiene que salir de la propiedad ahora. Si no, lo sacaremos por la fuerza». Mi papá se quedó parado, con los puños apretados, mirándome como si quisiera matarme. «No me voy a ninguna parte», gritó, y dio un paso hacia mí. El policía joven lo agarró del brazo. «No haga esto más difícil, señor», dijo, con tono seco. Pero mi papá no escuchaba. Se zafó y empezó a gritar más fuerte. «Eres un traidor. Me las vas a pagar, Juan». No sé cómo mantuve la calma, pero lo hice. Lo miré a los ojos, esos ojos que siempre me hicieron sentir menos, y dije, «Puedes llamarme patético, o lo que quieras, pero esta casa es mía, y tú te vas, a ver quién es el inútil ahora». Los policías no esperaron más.
Lo tomaron de los brazos, y él empezó a forcejear, gritando insultos mientras lo arrastraban hacia la puerta. «No tienes corazón». «Soy tu padre», seguía gritando, pero sus palabras ya no me tocaban. Lo veía pataleando, con la cara desencajada, y solo sentía una mezcla de rabia y alivio. La casa olía a licor y comida podrida, con vasos sucios y bolsas de papas fritas tiradas por todos lados. Ese era el desastre que él había dejado en mi vida, pero ahora se iba. Lo metieron en la patrulla, todavía gritando, y el policía mayor se acercó a mí. «La casa es tuya, Juan. Si vuelve a causar problemas, llámanos». Asentí, pero no dije nada. Cuando la patrulla se fue, entré a la casa y me dejé caer en el sillón. El silencio era ensordecedor. La sala estaba hecha un asco, muebles rayados, basura por el suelo, una botella rota en una esquina. Pero era mía otra vez. Me toqué la mejilla, donde aún sentía el eco de la bofetada, y murmuré para mí mismo: a mí nadie me golpea. No sé si era una victoria, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que respiraba. Esa noche, mientras intentaba ordenar el desastre, no podía dejar de pensar en sus gritos. «Traidor», dijo. Tal vez lo era, pero no iba a dejar que me quitara lo que tanto me costó construir. Esto no había terminado. Sabía que mi papá no se iba a rendir tan fácil, pero yo tampoco. Esto apenas empezaba. 2 días después de que la policía se llevó a mi papá, me enteré de que lo habían dejado libre. Estaba en la cocina, intentando limpiar el desastre que dejó, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Era la estación de policía. El oficial fue breve: lo soltamos esta mañana. No había cargos suficientes para retenerlo. Solo quería avisarte. Colgué con un nudo en el estómago. Sabía que esto no había terminado. Esa misma noche, estaba en mi habitación, tratando de dormir, cuando escuché un estruendo que me hizo saltar de la cama. Vidrios rompiéndose, un crujido fuerte que venía de la planta baja. Mi corazón se disparó. Corrí a la ventana, y desde la cortina, vi una sombra moviéndose en el jardín. Era él. Mi papá. Lo reconocí por su forma de caminar, esa postura arrogante que no se le quitaba ni con una botella encima. Estaba parado frente a la casa, con una piedra en la mano, y los vidrios de la ventana de la sala hechos añicos a sus pies. Gritó algo que no entendí, pero su voz estaba cargada de rabia. Luego lanzó otra piedra, que rebotó contra la pared del garaje con un ruido seco. Me quedé paralizado, con el corazón latiéndome en los oídos. No era solo miedo, era pánico puro. Me encerré en mi habitación, con el cerrojo puesto, y agarré el celular con las manos temblando. Marqué al 911, susurrando para que no me oyera, aunque sabía que él estaba afuera. Mi papá está rompiendo los vidrios de mi casa, dije, tratando de mantener la voz firme. Ya lo habían sacado de aquí hace 2 días, pero volvió. Estoy seguro de que es él. La operadora me pidió la dirección y me dijo que me quedara donde estaba, que una patrulla ya venía en camino. Me senté en el borde de la cama, mirando la puerta, esperando escuchar pasos o más vidrios rotos. Cada ruido me hacía brincar, el crujido de la casa, el viento golpeando las persianas. Estaba seguro de que fue él, no había duda. Nadie más tendría motivos para hacer algo así. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas, hasta que vi las luces de la patrulla reflejándose en la pared. Bajé con cuidado, todavía con el corazón en la garganta, y vi a los policías revisando el jardín. La sombra de mi papá ya no estaba. Se había ido. El policía mayor, el mismo que lo sacó de la casa la primera vez, me miró con cara de cansancio. No hay nadie aquí, Juan. Pero los vidrios están rotos, y encontramos un par de piedras. Haremos un reporte. Si vuelve, llámanos de inmediato. Asentí, aunque sabía que no lo atraparían tan fácil. Mi papá era como un fantasma: cuando quería, aparecía, hacía su desastre y se esfumaba. Volví a entrar, con la casa ahora más fría por las ventanas rotas. Barrí los vidrios lo mejor que pude, pero no dormí esa noche. Me quedé sentado en la sala, con una lámpara encendida, mirando la puerta como si él fuera a volver en cualquier momento. Pero no lo hizo. Pasaron los días, luego las semanas, y no supe nada más de él.
Ni una llamada, ni una sombra en el jardín, ni un mensaje. Nada. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Al principio, vivía con el miedo de que regresara. Cada ruido en la noche me hacía pensar que era él, con otra piedra o algo peor. Pero con el tiempo, ese miedo se fue desvaneciendo, aunque nunca del todo. Reparé las ventanas, limpié la casa, y poco a poco volví a sentir que era mía. Sin embargo, algo cambió en mí. Ya no era solo la casa lo que estaba protegiendo, era a mí mismo, mi paz, lo que había construido con tanto esfuerzo. Mi papá pudo haber roto los vidrios, pero no iba a romperme a mí. No otra vez. A veces me pregunto dónde estará, si estará planeando algo o si simplemente se cansó y se fue a buscar otra víctima. No lo sé, y tal vez nunca lo sabré. Pero una cosa tengo clara, si vuelve, no me va a encontrar temblando en mi habitación. Esta vez, estoy listo. Suscríbete para más historias diarias.